Bueno, pues buenas noches, Fernando, y después a quien vean la grabación. Como saben, estamos ya al final de nuestro curso. Eh, las dos últimas actividades que nos pide la plataforma tienen que ver con pues, un ejercicio comparativo entre los dos últimos autores de la plataforma, entre Weber y Simmel. Y ahí todavía hay que subir una actividad. La plataforma nos pide pues una tabla o un cuadro comparativo. Lo que vamos a hacer el día de hoy es tratar de delinear algunas ideas que nos puedan servir para hacer ese cuadrito comparativo. Y la última actividad es un chat abierto, es un foro de discusión en el que tendríamos que plantear algunas ideas de de por qué consideraríamos que estos dos últimos autores, Weber y Simmel, son actuales, ¿no? Ya alguna vez aquí platicamos sobre el asunto de por qué estos autores que hemos estado revisando y otros, por supuesto, de la propia disciplina, son considerados clásicos. Y entre otras cosas decíamos que, bueno, son considerados clásicos porque son los autores que comienzan a construir reflexiones en torno a nuestra disciplina, ¿no? Entonces, la idea de la última actividad tiene que ver básicamente con preguntarnos, ¿no? Si esos autores que hemos revisado, que podríamos considerar los clásicos en tanto que son algo así como los padres fundadores de nuestra disciplina, podríamos decir que tienen actualidad, es decir, si los digamos, los argumentos, las construcciones teóricas y toda la reflexión que hacen en su tiempo podría servir para pensar la actualidad, ¿no? Entonces, voy a compartirles una pantalla y la idea es que voy a tratar de sintetizar algunas ideas de cómo podríamos construir ese ejercicio comparativo y luego en una última laminita, lo que vamos a hacer es pues tratar de pensar algunos elementos que nos permitan responder a esa pregunta, ¿no? De si estos autores son, si estos autores clásicos podríamos decir que son también actuales, ¿no? Entonces voy a compartirles una pantalla de un momentito. Bueno, aquí lo que ¿sí se puede ver la pantalla, Fernando? Sí. Gracias. Bueno, en esta tablita yo trato de sintetizar ese ejercicio comparativo que nos pide la plataforma. Y yo lo que creo es que podemos realizar ese ejercicio comparativo, pues a partir de unos 3, 4 elementos muy básicos e identificados que nos permitirían precisamente comparar las posiciones de cada uno de ellos, las similitudes y las diferencias, ¿no? Yo creo que un elemento fundamental que nos permitiría compararlos es preguntarnos cómo miran a nuestra propia disciplina, ¿no? Recuerden que estos dos autores, hola Maricruz, buenas noches. Recordemos que estos dos autores y el primero que revisamos, pues lo que están haciendo es tratar de pensar un momento histórico y a partir de lo que está ocurriendo en ese momento histórico, intentar explicar los fenómenos que alrededor de ese momento histórico están ocurriendo, ¿no? Entonces, en la medida en la que estos dos autores están discutiendo pues, prácticamente en un mismo momento histórico, lo que tendríamos que preguntarnos es cómo están mirando los fenómenos que caracterizan ese fenómeno, a ese momento histórico que hemos llamado aquí ya en otras ocasiones el surgimiento de la modernidad, ¿no? Ya en otras ocasiones hemos dicho que este surgimiento de la modernidad es el germen, el vaso que contiene el desarrollo de nuestra propia disciplina. Entonces, a partir de esa primera reflexión, yo creo que una pregunta sería en qué se diferencian y en qué convergen cuando discuten ellos
sus planteamientos en torno a la propia disciplina, a la sociología como una ciencia, ¿no? Otro elemento que me parece que tendríamos que estar o podríamos estar comparando tiene que ver con dos elementos que van a estar detrás de la primera discusión, es decir, de la discusión en torno a la propia disciplina, la sociología. Y estos elementos tienen que ver con, en principio, la discusión o la discusión entre esa ciencia positiva que surge de la mano de la modernidad y que intenta asemejarse a la manera de construir conocimiento desde las ciencias naturales, ¿no? Frente a lo que estos dos autores están planteando como distintivo de lo que después llamaremos las ciencias sociales y que en ese momento se llamarán las ciencias del espíritu. Y me refiero a la dicotomía que ya en algún otro momento hemos comentado entre explicación y comprensión. Bueno, estos dos autores evidentemente, en tanto que cuestionan esa manera positivista de construir conocimiento científico de lo social desde los principios de lo natural, pues van ellos a proponer digamos, una propuesta, van a elaborar una propuesta distinta a esa perspectiva positivista que lo que busca es la explicación, ¿no? Es decir, la explicación entendida como la búsqueda de explicaciones causales, ¿no? A los fenómenos tanto naturales como a los sociales. Y en esa idea de la comprensión, bueno, hay también un elemento fundamental, el tipo de relaciones que los individuos establecen entre sí, fuente, digamos, primaria de la reflexión de nuestra propia disciplina. Entonces, ese sería un segundo elemento. De ahí podríamos desprender una serie de aspectos de carácter metodológico. Entendido esto como la manera en la que los dos autores van construyendo la forma en la que se acercan al conocimiento de su objeto de estudio. Entonces, en la dimensión metodológica también podríamos encontrar algunos elementos en los que los autores están de acuerdo y algunos otros en los que parece ser que hay algunos matices que los distinguen. También podríamos reflexionar sobre el asunto del papel de la teoría en uno y otro, y finalmente sobre una serie de, digamos, lo que algunos autores llaman discusiones fuertes en torno a los procesos históricos que los dos autores están revisando. Entonces, sobre este esquemita, podríamos hacer un ejercicio comparativo muy básico. Quizá antes de esa parte comparativa, yo creo que lo que tendríamos que decir, y aquí inicio con la descripción de la tablita, creo que lo que tendríamos que decir es primero, cuáles son los elementos que les son comunes a ambos autores, ¿no? Ambos abrevan de un contexto histórico similar, prácticamente escriben en el mismo momento histórico. Simmel es un poco más joven, recordarán, pero, perdón, un poco más viejo, recordarán, pero prácticamente son escritores contemporáneos, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que pensar que en principio habría una serie de elementos que le son comunes, ¿no? Son elementos que por su propio carácter podríamos plantearlos como elementos originarios en ambos autores. ¿Cuáles serían estos elementos que como orígenes comparten nuestros dos autores? Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que ambos nacen, digamos, en una época previa a la unificación y al surgimiento del Estado moderno alemán. Cuando pienso en la unificación, por supuesto no estoy pensando en la reunificación alemana posterior a la Segunda Guerra Mundial, sino básicamente estoy pensando en el surgimiento del Estado moderno alemán, ese que surge a partir, digamos, de la consolidación del Estado prusiano y la manera en que este Estado logra reorganizar y conjuntar en un solo Estado a el conjunto de estados que estaban a su alrededor para unificarlos y con ello
dar paso al surgimiento de esto que llamamos el Estado moderno alemán, ¿no? Bueno, evidentemente que este momento previo nacimiento del Estado alemán, pues va a ser una fuente de discusión de ambos autores. De hecho, las posiciones que cada uno van a tener en términos teóricos, pero también en términos políticos, van a girar en torno a este momento previo a los procesos de reunificación de la Alemania. Ya lo habíamos comentado en algún otro momento. Imaginen ustedes la importancia de surgir, de vivir un momento en donde pues, prácticamente un Estado nace, ¿no? Imagínense que nosotros estuviéramos discutiendo estas cosas hacia 1810, ¿no? Cuando quizá inician la Revolución de Independencia, ¿no? Y todo lo que eso trae consigo, ¿no? Entonces es importante ahí tenerlo presente. Segundo elemento que me parece los une a los dos autores y que esto lo planteamos muy al inicio de nuestro curso. Ambos autores centran sus reflexiones en torno a el surgimiento de esto que hemos dado en llamar la modernidad occidental. Y de la mano de esta modernidad occidental, los fenómenos sociales que esta modernidad trae consigo. El surgimiento del capitalismo, los procesos de racionalización, en principio científica y luego después en otros ámbitos, los procesos permanentes de secularización del mundo moderno y otros fenómenos que vienen detrás de esta modernidad occidental. Bueno, nuestros autores están precisamente reflexionando sobre estos procesos que trae consigo la modernidad. Y esa reflexión es la que precisamente, ya lo hemos dicho también aquí, pues va a dar origen al surgimiento de nuestra propia disciplina, ¿no? Entonces eso es importante ahí tenerlo presente, ¿no? Y un último elemento, quizá aquí me remontaría a nuestro primer autor. Ambos tienen digamos, un origen compartido, y este origen compartido en términos de su pensamiento es esta discusión entre el idealismo, ¿no? Hegeliano, esta idea de la primicia de, digamos, el pensamiento sobre la realidad externa y ciertamente el debilitamiento de este pensamiento que comienza a ser cuestionado frente a los posicionamientos de la perspectiva racional del kantismo, ¿no? Entonces, digamos, estos 3, 4 elementos yo creo que son el contexto en el cual tendremos que entender a estos autores. Más allá de eso, y antes de entrarle a una discusión, digamos, sobre los temas que les acabo de plantear, algunos autores plantean que en principio hay hasta algo que podríamos llamar un estilo de cada uno de estos dos autores. Algún texto por ahí plantea que Simmel tiene un estilo de carácter más ensayístico, ¿no? Y en oposición, Weber, evidentemente, como viene de ese mundo más academicista, lo que hace es construir un lenguaje evidentemente académico y más articulado hacia esta manera racional de pensar la ciencia. No porque lo que haga Simmel no tenga racionalidad, pero lo que creo que podríamos decir, y basta con echar digamos, un ojo a algunos en términos comparativos a algunos de sus textos, uno encontrará que efectivamente, ¿no? Simmel escribe de una manera mucho menos rígida, ¿no? Más a manera de ensayo, y lo que Weber está pensando es que los textos que de su obra emanan, en realidad tienen que tener un orden y un rigor que en esos momentos estaba más vinculado a la manera de discusión desde la propia academia, desde las universidades, ¿no? Entonces esa parte me parece que es también importante tenerla presente, ¿no? Bueno, más allá de esto último que puede parecer, pues a lo mejor casi
una anécdota, sí podríamos comenzar a hacer un ejercicio comparativo en términos de cómo van construyendo su idea de nuestra disciplina, ¿no? De la sociología como una ciencia. Y yo creo que aquí lo primero que podríamos hacer es regresar a los textos que hemos estado revisando, cuando en estos textos los autores comienzan a delinear la propia definición de la disciplina y su objeto de estudio, ¿no? Mientras que Simmel plantea que nuestra disciplina estudia las formas de sociabilidad, ¿no? Entendidas como el proceso mediante el cual los individuos crean vínculos y relaciones entre ellos, ¿no? Esa definición va a poner en el centro una idea fundamental. No podemos entender la sociedad si no entendemos el origen de esta. Y el origen de esta es el individuo que se relaciona con otros individuos, ¿no? En ese sentido, nuestro primer autor, Simmel, pues lo que plantea es que en realidad el objeto de estudio de la disciplina naciente tiene que centrarse en esas, digamos, relaciones que individuos establecen con otros individuos. Ya en otro momento hemos comentado que lo que sí me plantea es que evidentemente a partir de esas primeras relaciones cara a cara, de esas relaciones que los individuos establecen con otros individuos, surgen otras estructuras que después trascienden a la propia relación que los individuos establecen, ¿no? Estas estructuras son lo que él, digamos, va a llamar las formas sociales, ¿no? A diferencia de Simmel, en realidad lo que plantea Weber es una ciencia que en concordancia con la definición de los objetos de estudio que cada una de las demás disciplinas, tanto de las llamadas ciencias del espíritu como de las ciencias naturales, están intentando construir, Weber lo que dice es debemos de tener un objeto claro. Entonces ahí hay también una definición o un intento, no un intento, un ejercicio de definición de nuestra propia disciplina. Cuando él plantea que la sociología es la ciencia que pretende comprender, interpretándola, la acción social, lo que está diciendo en el fondo es el objeto de estudio, ¿no? No es como plantearía Simmel del otro lado, no es la relación, no es tanto las relaciones, ¿no? Las relaciones entre individuos, sino algo que Weber va a llamar la acción social. Esa acción social entendida como todo lo que, ya lo hemos platicado también en otro momento, entendida como todo lo que los individuos hacen con expectativa de respuesta del otro, ¿no? Recordemos el ejemplo del paraguas. Cuando yo salgo y está lloviendo, salgo de mi trabajo y está lloviendo y me pongo el paraguas, pues esa acción no es una acción social en el entendido de que es una acción que solo tiene que ver conmigo. No hay ninguna expectativa de mi parte o de otro individuo frente a la acción de sacar el paraguas. Pero si, por el contrario, cuando salgo y está lloviendo, le ofrezco a alguien el paraguas para cubrirlo y llevarlo a su automóvil, ¿no? Utilizo el ejemplo extrapolando al asunto del automóvil, ¿no? Esa acción sí tiene, digamos, ya una intencionalidad de parte mía. Y en ese sentido hay una expectativa. Ustedes podrán darle la interpretación que ustedes quieran a esa expectativa, ¿no? Alguien podría decir quien hace eso y cubre con el paraguas a una persona es porque es muy amable. Alguien podría interpretar que en lugar de amable es un lambiscón. En fin, las interpretaciones podrían ser diversas. Pero ahí radica el centro del objeto de estudio de nuestra disciplina en este autor. Y ahí ya comenzamos a notar ciertas diferencias, aunque ambos, ¿no? Es decir, por un lado, Simmel lo que dice es lo importante es cómo se relacionan entre ellos. Weber lo que dice es más que la relación que establecen, lo importante es el motivo y la expectativa de las acciones que individuos realizan con relación a otros individuos. Aunque hay una diferencia ahí de perspectiva, ambos están de acuerdo en que lo importante
en principio, para comenzar a definir nuestra disciplina, surge en los individuos y en las decisiones de los individuos. Del lado de Simmel, en la decisión de un individuo de establecer un vínculo o relación con otro individuo. En la perspectiva weberiana, en la expectativa que un individuo tiene al realizar una acción con relación a otra persona. Entonces ahí vamos a encontrar que hay elementos que los vinculan, pero hay matices que comienzan a delinear pequeñas diferencias entre ambos autores, ¿no? De este lado, siguiendo con Simmel, cuando plantea esta idea de las formas de sociabilidad, lo que plantea es, a ver, el individuo crea la sociedad mediante esas formas sociales, es decir, formas que superan al individuo, que lo exceden y ya no lo controlan. Dice, recuerden, dice Simmel, todo comienza en la relación cara a cara de un individuo con otro, ¿no? La relación cara a cara que yo puedo tener en la mañana con mi pareja, con mis hijos, la relación que yo puedo tener cuando llego al trabajo, o cuando voy a la escuela, o cuando estoy en un espacio público. Pero esas relaciones cara a cara, llega un momento en que trascienden a los propios individuos y se convierten en estructuras que terminan por determinar las relaciones primigenias cara a cara Tengo de los individuos. miedo de una veterinaria. Tienes por ahí tu micro prendido, creo que toca yo. Ah, sí, perdón. Sí, no, tranquilo. Bueno, si lo vemos así, fíjense, en Simmel el interés se centra en esas relaciones cara a cara, es decir, en una dimensión casi microsocial. Del otro lado, lo que podríamos decir, por supuesto, antes de regresar a ver, por supuesto, aquí hay que también tomar en cuenta que en estas relaciones cara a cara, todavía hay en este primer autor, en Simmel, una importante influencia, digamos, de otra disciplina, de la psicología. Simmel está básicamente discutiendo sobre los motivos que llevan a un individuo a establecer una relación con otro individuo, ¿no? Y recordemos entonces que ahí hay, bueno, recordemos inclusive a nuestro primer autor que tiene una tendencia más psicologista, ¿no? Simmel todavía tiene, digamos, la influencia de esas primeras discusiones en torno a nuestra disciplina que ponían un peso importante en esta dimensión psicologista. Bueno, del otro lado, Weber lo que plantea, ¿no?, es que evidentemente el individuo siempre está, digamos, determinado por su relación con otros. Weber dice, sí, las relaciones cara a cara importan, como un poco plantea nuestro primer autor, pero a eso Weber le agregaría, pero estas, es decir, esas relaciones cara a cara, deben, pero estas deben también entenderse en el marco, ahí me falta una palabrita, deben también entenderse en el marco de estructuras mucho más amplias que una simple relación cara a cara, ¿no? Entonces, fíjense, aquí Weber lo que ya está planteando es, sí, el origen de todo está en esas relaciones entre los individuos, pero tendríamos que comenzar a estudiar esas relaciones en el marco de estructuras más amplias. ¿Cuáles serían esas estructuras más amplias? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero esas estructuras terminan siendo esos aspectos culturales, económicos, ideológicos, que también van a tener una influencia en las relaciones entre los individuos. Ojo aquí, cuando Weber está planteando que las relaciones cara a cara deben entenderse en el marco de estructuras más amplias, no está planteando, como sí lo podría ser una mirada marxista, no está planteando que esas estructuras estén determinando las relaciones entre las relaciones micro, las relaciones cara a cara. Ambos autores, y la gran aportación de la sociología interpretativa, ambos autores en realidad lo que están planteando es que
ni todo depende de la simple motivación individual, ¿no? De un individuo que quiere relacionarse con otro individuo, pero tampoco todo depende de macroestructuras, sean estas estructuras culturales, económicas, políticas, religiosas, en fin, ni todo depende de esas macroestructuras en el actuar del individuo, ¿no? El marxismo lo que diría es, bueno, todo lo que hacen los individuos está determinado por esas estructuras. En principio por una estructura económica y de ahí una serie de superestructuras. Bueno, estos dos autores lo que van a decir es digamos, ese extremo de sostener que las superestructuras determinan, no lo podemos dar por hecho. Hay cierta libertad y Weber lo plantea me parece, con mayor claridad. Hay cierta libertad de acción en el individuo. ¿Qué significa esto? Que sí, en principio hay estructuras que están ahí y que son frente a las cuales el individuo, digamos, nace, ¿no? Pero sobre esas estructuras todavía hay un margen digamos, de libertad individual. Y eso me parece que es importante en ambos autores, ¿no? Bueno, para este autor, para Weber, su principal preocupación, recuerden, es que si estamos creando una nueva disciplina, esta disciplina debe de tener los mismos estándares de las demás ciencias en términos, digamos, del positivismo, ¿no? Es decir, Weber está muy preocupado por esa legitimación de la disciplina desde esa perspectiva más positivista. Y esa perspectiva positivista lo que plantea es que debemos aspirar a conocer, a encontrar y a conocer las leyes que ordenan a la sociedad, ¿no? Así como en las ciencias naturales es posible encontrar las leyes que ordenan los fenómenos naturales, la ciencia positiva lo que dice es, pues también debería de ocurrir lo mismo en las ciencias sociales, en las ciencias, digamos, del espíritu. Tendríamos que encontrar leyes que permitan explicar esos fenómenos. Y lo que hace entonces Weber es sostener lo siguiente, recuerden. Weber lo que dice es, junto con Simmel y junto con nuestro primer autor, no podemos aspirar a conocer exactamente igual que las ciencias naturales porque nuestro objeto de estudio es algo completamente distinto. Es una discusión que ya hemos tenido aquí, ¿no? Para empezar, las ciencias naturales son un objeto que le es externo al individuo que quiere conocer. En el caso de las ciencias sociales, las ciencias del espíritu, ¿no? Los que conocemos formamos parte de eso que queremos conocer. Y eso va a marcar un elemento, digamos, fundamental. Sin embargo, aunque plantean esa ruptura, no pueden escapar a la idea de buscar otras formas de legitimidad que, frente a ese conocimiento desde las ciencias naturales, le dé reconocimiento a nuestra propia disciplina, ¿no? Y entonces, fíjense, su principal preocupación en este autor es dar a la sociología un estatus de ciencia a partir de recuperar el carácter causal de la explicación positivista, pero agregando la comprensión y la interpretación. ¿Qué es lo que dice Weber en ese texto que revisamos de Economía y Sociedad? Bueno, ahí en realidad lo que hace es una definición de la propia disciplina. Me regreso al primer párrafo de este recuadro. Es la ciencia que pretende comprender, interpretándola, comprender individuos, lo que los individuos con sus motivaciones permite lo que los individuos a partir de sus motivaciones establecen relaciones con otros individuos, interpretándola, que la acción social, pero luego viene la otra parte, para de esta manera explicarla causalmente. Y esa explicación causal está referida a la ciencia positiva. Entonces, ¿cuál sería para mí el elemento que en este primer hilo de discusión podríamos recuperar? Yo creo que plantearía tres ideas a partir de lo que está ahí puesto. Ambos autores evidentemente rompen con la idea
del positivismo en términos de la explicación causal. Ambos autores asumen que tenemos que conocer de otra manera. ¿Cuál es quizá el pequeño matiz? Que en el caso de Simmel, en el caso de nuestro primer autor, Simmel va a decir toda explicación, perdón, toda comprensión de los fenómenos tiene que surgir única y exclusivamente de la relación micro entre entre dos sujetos que establecen relaciones, ¿no? Weber, por su lado, lo que va a decir es, comparto contigo eso, sí, evidentemente todo surge a partir de una relación entre dos individuos, pero además de esa relación entre dos individuos, esa relación nos debe de llevar, cuando comprendamos la manera en que se construye esa relación, la manera en que explicamos cómo se construye esa relación, nos tiene que servir para explicar en otro lugar. Y en ese sentido recupera la idea de la explicación causal. Ahí me parece que sí hay diferencias entre ambos autores. Siguiendo con este asunto de la explicación y la comprensión, sí me lo que dice saber, lo que buscamos con esta manera de pensar la sociología es entender los motivos del individuo, lo que lleva a un individuo a relacionarse con otro individuo. Y ahí hay una diferencia importante con Weber. Weber lo que está diciendo es, más que los motivos que sí importan, tendríamos que preguntarnos por los intereses. Weber, cuando dice yo levanto el paraguas y cuando sale mi jefe y lo cubro para que no se moje, detrás de esa acción hay una expectativa de mi parte. No lo hice porque soy buena ondita. Lo hago porque yo tengo en ese sentido tengo una expectativa y por tanto un interés. Necesitamos entender cuál es el interés que los individuos tienen, cuáles son los intereses que los individuos tienen para establecer relaciones con otros individuos. Entonces ahí me parece una diferencia importante, ¿no? Hay una vena, por supuesto, en Simmel más psicologizante, yo lo pondría así entre comillas, esto es una palabra que yo utilizo, no la rescato de ninguno de los textos que hemos revisado, pero esta vena es muy evidente en tanto que nuestro primer autor asume que lo importante son los motivos, y él dice, pues esos motivos no los podemos encontrar más que en la cabeza de cada una de las personas que se relacionan con otras personas. Si lo vemos así del lado opuesto, en Weber hay una vena, ¿no? O una beta más sociologizante, en tanto que la clave está en la palabrita de arriba, los intereses. Los individuos se relacionan con otros individuos, sí por motivos que tienen aquí en su cabeza y son muy personales, pero sobre todo por intereses que están en relación con otros individuos. Y esa parte me parece que es importante. Si Simmel plantea que las relaciones sociales están determinadas por, fíjense, el sentido, es decir, el significado que le dan los individuos, ese sentido es para nuestro autor, este primer autor, para Simmel, ese sentido siempre es objetivo, ¿no? Se dice en alguno de los textos que revisamos, dice Simmel, si nosotros logramos entender, digamos, el significado que tienen las personas en su actuar, ese significado que da ese individuo es un significado objetivo. Y ahí me parece que hay también una diferencia con Weber. Weber plantearía, las relaciones sociales siempre están determinadas no por el sentido solamente que le da el individuo, como diría nuestro primer autor, sino por la posibilidad, los múltiples motivos y el sentido que le dan los individuos a esas relaciones. Es decir, ya no solo es el sentido, sino también la posibilidad y los múltiples motivos que un actor puede tener. Si lo vemos así, en Simmel, toda la construcción de lo social tiene en principio un origen intersubjetivo. La relación que yo establezco con otros individuos.
A diferencia de ello, lo que Weber plantea es, en realidad, la intersubjetividad entendida en este sentido, ¿no? Como la relación que yo establezco con otros, en el sentido de Simmel, no existiría. Weber lo que dice es, no hay intersubjetividad. Lo que existe es acción social. Acción social que está determinada por intereses de los individuos, por expectativas de los individuos. Entonces, esta idea de la intersubjetividad, la crítica que se le hace a Simmel es que no deja, digamos, de independizarse de esta mirada todavía más psicologizante, ¿no? Por eso es que en Weber ya estamos viendo una construcción más de carácter sociológica. Las relaciones entre los individuos sí en principio dependen de los propios individuos, pero luego hay algo más allá de los individuos que determina esas propias relaciones. Entonces a mí me parece que ahí habría también ciertos matices que podríamos ir identificando. Habría otro tema, el tema de la metodología. La metodología, recuerden, tiene que ver con cómo construimos el conocimiento de nuestra disciplina, con cómo en principio pensamos el objeto de estudio, eso que queremos estudiar, con cómo nos acercamos a su conocimiento, ¿no? Y ahí me parece que los autores también ahí comparten una serie de principios. Simmel dirá, las ciencias del espíritu tienen su propio objeto de estudio, a diferencia de las ciencias de la naturaleza. Y en principio esta primera frase la suscribiría perfectamente, Weber, pero quizá le agregaría algo más. Weber diría, sí, las ciencias del espíritu tienen su propio objeto de estudio, a diferencia de las ciencias de la naturaleza, pero aquellas deben igualmente emular, es decir, nuestras ciencias, las ciencias del espíritu, las ciencias histórico-sociales, la sociología, pues, debe igualmente emular la explicación causal de estas últimas si no desea perder ese carácter científico. Entonces, Weber lo que va a decir es, necesitamos siempre esa parte de legitimación desde las ciencias naturales que tendríamos que recuperar para nuestra propia disciplina. En nuestro primer autor, en Simmel, la objetividad, pues básicamente está en el propio individuo, lo cual podría parecer una contradicción. Si, dice Simmel, logramos entender los motivos del propio individuo, esos motivos son de carácter objetivo, están en el propio individuo. A diferencia de ello, Weber lo que va a plantear es saber si solamente estamos explicando por qué se relacionan individuos a partir de motivaciones individuales, nunca podremos llegar a esa objetividad porque cada individuo es una cabeza y cada individuo tendrá una motivación particular. Ahí no podemos encontrar objetividad. ¿Cuál es la respuesta frente a esta discusión? Bueno, Weber lo que plantea es una herramienta metodológica, los tipos ideales. Los tipos ideales como una herramienta heurística que me permite brincarme esa permanente subjetividad, ¿no? Que todos los individuos tienen al establecer relaciones con otros individuos. Los tipos ideales son construcciones, si ustedes lo recuerdan, abstractas, no existen en la realidad, pero sirven para comparar esa abstracción, esa idea, con la propia realidad. Cuando yo construyo un tipo ideal aquí en mi cabeza, ese tipo ideal me sirve para comparar las subjetividades del individuo A, del individuo B y del individuo C. Y este tipo ideal es lo que en realidad me permite o le permite a nuestra disciplina construir una verdadera objetividad. Ya no solo estoy explicando las relaciones de los individuos por lo que cada individuo me dice, por lo que cada subjetividad de ese individuo plantea, ¿no? El tipo ideal me permite trascender las explicaciones individuales, construir un referente. El tipo ideal es como un referente
conceptual y abstracto que tengo aquí en la cabeza. Además, recuerden, insisto, los tipos ideales allá afuera en la realidad no existen. Son herramientas que nos permiten comparar la realidad. Entonces, la respuesta frente a esta exigencia de la objetividad en las ciencias, Weber la tiene con estos tipos ideales. Es lo que dices, si logramos construir la abstracción llamada tipos ideales, esa abstracción permitirá comparar la realidad, compararla con la realidad. Y en ese ejercicio de comparación, podré hacer a un lado la subjetividad de los individuos, pero también podré hacer a un lado la subjetividad propia del investigador, ¿no? Entonces ahí me parece que sí hay también una diferencia, ¿no? Esto nos llevaría a por lo menos rescatar tres ideas importantes en este último autor. La diferencia que plantea Weber entre juicios de hecho y juicios de valor. Los juicios de hecho lo que buscan es dar cuenta de la realidad concreta, la realidad objetiva tal y como es. Los juicios de valor en realidad están construidos a partir de las subjetividades de los propios individuos. Un individuo que se relaciona con otro individuo, el individuo A y el individuo B, cada uno de ellos puede tener una serie de juicios de valor, es decir, un conjunto de valores que les permiten guiar su acción frente al otro, ¿no? Pero frente a esos juicios de valor que son individuales, lo que tenemos son juicios de hecho, descripciones concretas de la realidad. Lo mismo opera para el investigador, ¿no? Nosotros, dice Weber, debemos de distinguir entre la descripción objetiva de la realidad y lo que nosotros pensamos o quisiéramos que ocurriera con esa realidad, nuestros juicios de valor. Esta es una discusión que Weber llevó en... que Weber, digamos, amplió en una serie de textos, ¿no? El político y el científico. Ahí la idea fundamental que nos está planteando el autor es que el científico lo que debe de hacer es construir juicios de hecho, ¿no? Es decir, construir explicaciones de la realidad que den cuenta de la realidad tal y como esta es. Y el político en realidad actúa por una serie de ideas, prejuicios, maneras de pensar, en fin, una serie de juicios de valor. Y lo que va a plantear, que esa es una discusión actual, ya ahorita regresaremos a la actualidad de autores como este, pues lo que va a plantear Weber es una discusión tan actual, ¿no? Como la que plantea cuál es la relación entre ciencia y política, ¿no? La ciencia lo que busca es explicar, comprender, dar cuenta de la realidad. El político toma decisiones. Y muchas veces lo que ocurre es que hay una especie de vinculación, una pequeña línea muy delgada, una línea divisoria muy delgada entre las decisiones de la política y las explicaciones desde la ciencia, ¿no? Entonces, ahorita voy a regresar a esa parte. Bueno, cierro con esto. Weber va a plantear que cuando hablemos de objetividad, la explicación causal, esa que parte, como dice su propia definición de nuestra disciplina, esa que parte de comprender interpretándola, la acción social, para después explicarla causalmente, esa va a ser su definición de objetividad. Y entonces, si se dan cuenta, ahí también hay una diferencia entre Simmel y Weber. La objetividad para el primer autor está en el fondo, en el individuo mismo. Weber lo que va a decir es no podemos hablar de objetividad si seguimos explicando a partir de las individualidades. Y entonces su respuesta es la explicación causal, ¿no? Habría otro tema, el asunto de cómo concibe uno y otro la teoría. Mucho se ha planteado en algunos textos que Simmel no participa, digamos, de manera abierta, explícita, en la discusión sobre el papel de la teoría y la construcción de la teoría para nuestra propia disciplina. Sin embargo, en la mayor cantidad de en la mayor parte de su obra, explícitamente está discutiendo con la teoría. A diferencia de ello,
En realidad Weber va a ser más sistemático en esta discusión. Y desde un principio este autor lo que va a plantear es que si lo que queremos es asumirnos como una disciplina científica, tendríamos que comenzar discutiendo desde el método, ¿no?, de nuestra propia disciplina, la lógica que sigue ese método y la manera en que tiene que tener matices el método y la lógica cuando hablamos de lo natural y cuando hablamos de lo cultural. Y detrás de esta, digamos, de este encadenamiento de conceptos, pues hay una discusión sobre la teoría. Weber va a preocuparse mucho por construir proposiciones teóricas. Simmel va a estar discutiendo sobre proposiciones teóricas, pero no va a ser ese el centro de su reflexión. Él va a estar describiendo fenómenos concretos, ¿no? Weber describe y trata de comprender fenómenos concretos, pero también hace ejercicios de construcción teórica. Prueba de ello es, por ejemplo, el asunto de los tipos ideales, ¿no? Bueno. Luego también encontraríamos, digamos, cómo es que cada uno de estos autores va, digamos, construyendo su propia obra, ¿no? Ya dijimos en un principio, los dos están centrados, digamos, hay un contexto que es los procesos de modernización, el surgimiento de la modernidad, que los vincula. Pero ahí es donde también, me parece, estos autores comienzan a adquirir matices distintos. Por ejemplo, Simmel está muy interesado por los problemas ligados al intercambio y el consumo, ¿no? De mercancías. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en algunas de sus obras. Ahorita revisaremos rápidamente algunas. Frente a eso, Weber en realidad lo que está reflexionando con relación al propio capitalismo no es tanto los procesos de intercambio y consumo, sino los procesos mismos de producción. Y ahí hay, digamos, diferencias abismales, ¿no? Simmel no es tanto un investigador de, digamos, en términos históricos, ¿no? En términos de la historia como estructura general, él le preocupan más los individuos, las historias individuales. Y frente a ello, a mí me parece que la obra de Weber tiene matices distintos, ¿no? Él sí se interesa por ciertos elementos que son constantes en este proceso de modernización, en el proceso de tránsito entre las sociedades tradicionales y las sociedades modernas. ¿Cuáles son estos elementos que están ahí constantemente en este proceso? Pues el surgimiento del propio Estado moderno, las formas de organización que derivadas de ese Estado se pueden observar, el surgimiento de la mano del Estado, ¿no?, del opuesto, la dimensión de lo privado en los individuos, la acción social misma, el origen del el capitalismo, ¿no? Hay algunos textos de este autor que hacen lo que algunos llaman una sociología industrial. Frente a esta sociología industrial, por supuesto, o en contraposición a esta sociología industrial, por supuesto, está el marxismo, ¿no? Pero ahí encontramos también diferencias entre Marx y Weber. Marx insiste en que hay una serie de estructuras que están determinando todos los procesos sociales. Cuando Weber estudia estos elementos, asume que esas estructuras no necesariamente se presentan igual en todos los lugares, ¿no? La explicación marxista intenta construir una panexplicación, una explicación general de todos los procesos sociales. Weber pone el acento, digamos, en las especificidades de cada uno de estos fenómenos. Lo que dice es, bueno, los procesos de industrialización seguramente no son iguales en Europa o al interior de la misma Europa, o cuando pensamos en el capitalismo, seguramente hay diferencias entre el capitalismo que se desarrolla en la Europa occidental
con, por ejemplo, los procesos económicos que se dan en Oriente, ¿no? Entonces, lo que busca Weber siempre es un ejercicio comparativo, pues, ¿no? Y hay temas que le interesan de manera muy particular a nuestro autor. También regresaré a esa parte cuando hablemos de, digamos, de la importancia de este autor, ¿no? Bueno, un último elemento. Hay muchos autores que también plantean que, por supuesto, Weber es uno de los padres de nuestra disciplina, en tanto que es de los primeros individuos que intentan hacer una definición de esta propia disciplina. Pero inclusive Weber se asumía más quizá como economista, ¿no? O hay algunos autores que plantean que Weber en realidad ha aportado mucho a la historia como disciplina. En realidad, las obras de Weber son producto, digamos, de construcciones de larga data en términos históricos, ¿no? Son investigaciones que realiza a lo largo de pues prácticamente toda su vida. A diferencia de ello, las reflexiones que Simmel plantea en sus diferentes obras tienen esa beta entre psicologista y sobre todo filosófica, ¿no? Y evidentemente este último autor no se preocupa mucho por hacer una reflexión histórica de los procesos de modernización que están ocurriendo en Occidente, ¿no? Podríamos inclusive hacer un ejercicio comparativo con un tema preciso, ¿no? Por ejemplo, cómo trata el asunto de la ciudad, los burgos que comienzan a surgir con los procesos de modernización, con el surgimiento de la modernidad en Europa, ¿no? Mientras, fíjense, mientras Weber se pregunta en sus reflexiones cómo, por ejemplo, es la vida, cómo está transformándose la vida de los individuos en las grandes metrópolis, qué es lo que ocurre con la vida cotidiana en esas ciudades y qué es lo que pasa con los individuos en esas ciudades, ¿no? Fíjense, Simmel, perdón, está centrándose en la pregunta central es, ¿qué es lo que ocurre con los individuos en este fenómeno que podemos llamar el surgimiento de las grandes urbes? Bueno, frente a ese gran cuestionamiento, Weber, por el contrario, se está preguntando otras cosas del mismo fenómeno, ¿no? Weber más bien está pensando en que evidentemente el capitalismo como elemento central es en principio lo que le da identidad a esta modernidad occidental. Y ese capitalismo es el que va a determinar las características de la propia ciudad, de la urbe, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, este último autor, entre algunas de sus aportaciones, lo que hace es reconstruir la historia del surgimiento de esas ciudades. Fíjense, él está pensando en elementos históricos en el largo plazo. ¿Cómo es que surgieron en principio las grandes ciudades en Europa? Y luego hace un ejercicio comparativo. ¿Cómo surgieron las grandes ciudades fuera de Europa? Está fundamentalmente pensando en algunas sociedades orientales. Mientras Weber se está preocupando por eso, no, Simmel está pensando en el individuo. ¿Qué pasa con los individuos en esas urbes, ¿no? Entonces, ese es nada más un ejemplo de cómo, aunque los dos autores tocan fenómenos, trabajan fenómenos similares de los procesos de modernización, cada uno de ellos le aporta un matiz específico, ¿no? Bueno, a ver, yo lo que les propondría es que pues esta tablita podría servir como referente para que ustedes hicieran un ejercicio similar. Me parece que con esta tablita y con las lecturas que yo les acerqué, podríamos hacer esa penúltima actividad que lo que busca es hacer un ejercicio comparativo entre estos dos autores. Luego, para finalizar esta exposición, hay en la última, eh, ¿le estoy compartiendo un PowerPoint, Fernando? No, ¿verdad? No, creo que no. No, ahorita está la cámara. Ok, Ya. ya está.
Bueno, hay en la última actividad de la plataforma un ejercicio que es como un chat, es un foro, donde tenemos que reflexionar en torno a la actualidad de este par de autores, ¿no? Yo lo que diría en principio para vertir algunas ideas ahí en ese foro sobre si estos autores son actuales o no, creo que lo primero que podríamos preguntarnos es ¿cuáles son los temas sobre los que esos autores están reflexionando en su momento histórico, en su contexto histórico? Y ya hemos dicho hasta el cansancio, bueno, ellos tienen una fuente de discusión que les es común, ¿no? La modernidad, el surgimiento del capitalismo, ¿no? El surgimiento con esta modernidad, además del capitalismo, el surgimiento del Estado moderno, ¿no? Y todo lo que viene de la mano de este Estado moderno, la burocracia, la administración, ¿no? Pero también están reflexionando con otros autores sobre el surgimiento de lo que hoy llamaríamos la democracia moderna, los procesos de secularización de la vida, ¿no? Es decir, el debilitamiento del peso que las creencias religiosas tienen en las sociedades, ¿no? Y por supuesto los procesos de racionalización. Bueno, primero podríamos decir, ambos autores están discutiendo en sus orígenes sobre estas cosas, ¿no? Pero después, frente a la pregunta del foro, ¿por qué podríamos decir que son actuales estos autores? Si están escribiendo de fenómenos que ocurrieron hace más de 100 años. Bueno, yo creo que la respuesta podría girar en torno a lo siguiente. Esos temas sobre los que están reflexionando estos autores son temas que evidentemente surgen en ese proceso de la modernidad, pero lo primero que podríamos decir es, seguimos inmersos en esa modernidad que surgió de la mano del origen de la disciplina, de la sociología, porque esa modernidad trajo consigo estructuras de organización de lo social que siguen hasta nuestros días. El Estado moderno, el capitalismo, los procesos de racionalización, el desarrollo del conocimiento científico, todo esto que acabo de mencionar que surgió ahí, pues está hoy presente. Evidentemente ha adquirido matices con el pasar de los años. Sin embargo, lo primero que podríamos decir es, frente a la pregunta de si son actuales, yo digo, la respuesta es casi de manera natural, yo diría, claro que son actuales. ¿Por qué son actuales? En principio son actuales porque los fenómenos sobre los que están reflexionando cuando ellos escriben y en su contexto son fenómenos que siguen ocurriendo. Es decir, seguimos viviendo al interior de un modo de producción capitalista, seguimos organizándonos como principal forma de organización política a partir de un Estado, ¿no? Hay ciertas dimensiones culturales como lo religioso que sigue estando presente en nuestra vida cotidiana, pero también hay otros fenómenos como el conocimiento científico que también está presente. Entonces, en principio podríamos decir, son actuales en tanto que lo que ellos estudiaron hace cientos de años sigue existiendo, con matices distintos evidentemente y con todas las transformaciones del caso, ¿no? Lo segundo, me parece que podríamos regresar a la respuesta afirmativa de la actualidad de estos autores cuando revisamos algunas de sus obras. Yo ya les había por ahí mandado un par de links, creo, los revisé esos links y creo que están rotos porque intenté yo entrar y ya no abrían. Ahorita les voy a poner ahí en el Facebook los links pues de varios libros de cada uno de estos autores para que se den una idea. Pero yo lo que diría es, a ver, pensemos en los temas sobre los que escribe nuestro primer autor, Simmel, en distintas obras.
Acuérdense que aquí lo que les planteé también desde un principio es que la plataforma en realidad es muy limitada porque nos permite apenas revisar un par de lecturitas sobre cada autor. Cuando uno revisa la gran obra de cada uno de ellos, pues uno encuentra que eso que la plataforma nos deja, pues es prácticamente nada, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho en algún momento. Bueno, por eso me parece que es importante que le echen una ojeada a esas carpetas donde están los libros de los dos autores, porque tan solo de revisarlas, uno puede encontrar la vasta cantidad de temas que los dos autores trabajaron. Pero regreso al primer autor. Por ejemplo, estos son los temas en el recuadrito que ven ahí en esta lámina. Pues esos son algunos de los temas sobre los que versa la obra de Simmel. Simmel escribe, por ejemplo, un texto específico sobre el dinero, ¿no? La filosofía del dinero. El dinero, que es, digamos, un elemento que ciertamente no surge con el capitalismo, ¿no? Pero que en el capitalismo adquiere un matiz preponderante, ¿no? El dinero como ese elemento simbólico que permite formas de transacción, fundamentalmente de transacción económica, ¿no? Entonces, sí me le está escribiendo sobre eso. Piensen, por ejemplo, hoy en temas como este asunto del Bitcoin, ¿no? Seguramente habrán escuchado de eso, de esta criptomoneda que de unos años para acá se ha vuelto muy popular y que inclusive estados, ¿no? Gobiernos de ciertos países, estoy pensando en este país centroamericano, a ver si no me equivoco, pero me parece que fue Panamá, que Panamá no tenía nunca ha tenido una moneda propia, siempre se ha administrado económicamente con el dólar y recientemente el presidente ahí decretó que esta moneda que se llama Bitcoin iba a ser una moneda de curso legal en ese país. Bueno, eso lo hizo hace como un año que llegó al poder y ahora resulta que hay una crisis de credibilidad en esa moneda y entonces las finanzas del Estado de ese pequeño país están entrando en una crisis. Bueno, Simmel ya está discutiendo sobre este asunto del dinero desde aquel momento y me parece que sigue siendo un tema fundamentalmente actual. Hay otro texto, por ejemplo, del autor, que se llama Cultura Femenina. Sin que yo pudiera afirmar que Simmel es un referente o es un autor que da origen al feminismo, eso no lo podría afirmar. Sí podría decir que ya Simmel está reflexionando sobre el papel, digamos, de la mujer en los sistemas culturales característicos del capitalismo. En ese sentido, me parece que toda la discusión que hoy podemos tener en torno al feminismo o en torno a los movimientos de protesta de ciertos grupos de mujeres, estoy pensando en las marchas del Día de la Mujer, estoy pensando en todas estas chicas que les llaman del bloque negro, en todas las exigencias de las mujeres por igualdad frente a los hombres, en fin, bueno, todo eso que hoy es actual, pues Simmel también lo está discutiendo desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces me parece que como referente es una lectura obligada para una discusión sobre el feminismo, aunque insisto, no estoy muy seguro que desde el feminismo pueda considerarse un autor fundante de esta manera de reflexionar, ¿no? Simmel escribe, por ejemplo, en un texto que la verdad es muy bonito, yo les sugiero que le echen una leída, el extranjero. Ya está escribiendo Simmel en términos de lo que significa ese sentido de no pertenencia de los individuos a un espacio determinado. La idea del extranjero, que es básicamente una metáfora cuando Simmel está escribiendo, es una metáfora que hoy la podríamos muy bien aplicar si reflexionamos sobre, pues piensen por ejemplo todo el asunto de la migración centroamericana y todo el tema que traemos ahí como país en este asunto. Bueno, Simmel me parece que ya está reflexionando sobre este tema, ¿no? No está directamente hablando en ese texto sobre la migración, ¿no? Estamos en otro contexto, pero me parece que ese texto es un referente para pensar
ese tema. Hay otros textos del autor donde discute sobre pues esta gran reflexión de la ciencia política, ¿no? Esta gran reflexión que surge con, digamos, el sistema político que se viene abajo con la Revolución Francesa, ¿no? La monarquía, y a partir de ahí el surgimiento de los procesos de democratización. Frente a estos procesos de democratización, la idea de las izquierdas y de las derechas han estado siempre presentes. Y las izquierdas y las derechas han tenido como valores, digamos, supremos, cosas distintas, ¿no? Digo, estoy también hablando de generalidades, pero si uno piensa, por ejemplo, en esta idea de la izquierda, evidentemente uno de los valores que esta forma ideológica de pensamiento ha puesto siempre sobre la mesa es, por ejemplo, la idea de la igualdad, ¿no? Es la idea de la importancia del Estado en la regulación de las relaciones entre los individuos. Y del otro lado, el asunto de la derecha, pues ha puesto en oposición al primer valor, al de la igualdad, un valor completamente distinto, el valor de la libertad, ¿no? Críticos a esta perspectiva lo que dirán, pues es la libertad, que la libertad simplemente económica, ¿no? De la mano, digamos, de ese valor, pues esta perspectiva o esta geometría política permite identificar a la derecha como esa manera de pensar que asume que la sociedad se regula básicamente por algo que le trasciende y que es algo así como una mano invisible, el mercado, ¿no? Y en ese sentido no tiene no debemos de permitir que un ente externo, como por ejemplo podría ser el Estado, intervenga en las relaciones de los individuos, ¿no? Entonces, mientras la izquierda lo que está diciendo es necesitamos más Estado, la derecha lo que está diciendo es necesitamos menos Estado. Y esa discusión ya está presente en textos de nuestro autor cuando él reflexiona sobre el papel del individuo y de la libertad en esos procesos de democratización que están surgiendo en el occidente. Hay otro texto ahí del mismo autor, ¿no? Sobre la pobreza. Reflexiona sobre uno de los efectos de este capitalismo. En los albores de la industrialización, estoy pensando, no sé, como ejemplo, Inglaterra, en los albores de la industrialización, evidentemente las condiciones laborales llevaban a que los individuos literalmente pues murieran, ¿no? Por el exceso de horas de trabajo, la mala calidad de la seguridad en esos centros de trabajo, la imposibilidad de alimentarse, de cubrirse de un techo, en fin. El fenómeno de la pobreza es un fenómeno que ha estado de la mano siempre del desarrollo del capitalismo. Simmel también está reflexionando sobre cómo construimos los imaginarios de la pobreza. Recuerden, Simmel siempre pone la atención de su reflexión en la manera en que estos fenómenos se observan en los propios individuos. A diferencia de ello, Weber en el otro lado va a estar pensando más que en descripciones individuales, en descripciones estructurales de esos fenómenos. Ahorita regresaré con Weber, ¿no? Pero piensen, por ejemplo, en otro texto de Simmel, el texto sobre la moda, ¿no? La moda como una forma social. Bueno, la moda es algo que ha estado presente con el surgimiento de esto que podríamos llamar la propia modernidad, ¿no? Modernidad y moda van prácticamente de la mano, ¿no? La moda en principio como eso que puede ser efímero, pues, ¿no? Y hay toda una reflexión, no sé, pienso en textos como, no sé, por ahí hay un texto que se llama Todo lo sólido se desvanece en el aire, de un autor que se llama Marshall Berman. Él lo que plantea es que este fenómeno del surgimiento de la modernidad y del capitalismo tiene un elemento fundamental. Permanentemente ese capitalismo se tiene que renovar
para que no entre en crisis y desaparezca. De hecho, desde el surgimiento del capitalismo han venido otras maneras de pensar el mundo. Piensen, por ejemplo, en el comunismo, ¿no? Tuvimos comunismo en la Unión Soviética, algo pasó y le dijimos adiós. Y el capitalismo sigue aquí. Bueno, un poco la idea de la moda, no en la reflexión de Simmel, ahorita regreso a la reflexión de Simmel, pero en la reflexión de otros autores que se han planteado el estudio de la modernidad, pues lo que plantean es que la moda es un elemento fundamental para la subsistencia del propio capitalismo. La moda está básicamente vinculada al consumo. El capitalismo de lo que se nutre es del consumo. Si no hay consumo, pues simplemente no existe el capitalismo. Y entonces la moda es un elemento fundamental porque es precisamente esa manera de pensar que nos lleva al consumo. Bueno, Simmel ya está reflexionando en términos más filosóficos que estrictamente sociológicos o económicos, pero está reflexionando sobre este fenómeno. Y hay otros temas, el asunto de la religión, el asunto de la ciudad que hace un momento mencionábamos, ¿no? Hay un texto que habla sobre los propios intelectuales, el papel de los intelectuales en la comprensión de todo este fenómeno de la modernidad, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, distinguimos entre, digamos, una perspectiva más positivista de nuestra disciplina, tenemos que entender que esa perspectiva surge a partir de una necesidad concreta. Imaginen ustedes que todos los cambios y transformaciones que el surgimiento del capitalismo trae en una sociedad, lo que provocan es que en cierto momento de ese desarrollo, la sociedad entra en un caos. Y ese caos tiene que ver con que lo viejo se está derrumbando, ¿no? El sistema feudalista, la monarquía, entra en crisis la religión, en fin. Y eso nuevo que lo va a sustituir no termina de surgir. Y entonces, frente a ese tránsito de lo viejo que no termina por desaparecer y lo nuevo que no termina por llegar, evidentemente los intelectuales van a tener un papel importante. Unos lo que van a buscar es recuperar, ¿no?, ese pasado del que nunca debimos de haber salido, y otros lo que van a decir es evidentemente tenemos que acelerar los procesos de transformación para dejar lo antiguo atrás. Y por ejemplo, pensando en términos del positivismo, de nuestro positivismo, pues es evidente que esa sociología positivista surge como una respuesta a ese momento de caos y como esa necesidad de encontrarle una explicación al caos, ¿no?, y una respuesta a ese caos. Y esa respuesta a ese caos es, por supuesto, el orden, ¿no? Si eso lo transportamos, fíjense, al caso de nuestro país, piensen, por ejemplo, en la etapa esta porfirista, ¿no?, previa a la revolución. Los científicos, los llamados científicos, que eran los intelectuales del porfirismo, pues recuperaron para sí toda la manera de pensar del positivismo, y su lema da cuenta de lo que se espera por parte de la sociedad: el orden y el progreso. No puede haber progreso si no hay un orden, ¿no? Y el orden es, por supuesto, lo opuesto radicalmente al caos, ¿no? El caos de la revolución que después vendrá y que se le saldrá de las manos a el positivismo, ¿no? Y en fin, otros temas. Bueno, Simmel inclusive escribe sobre música, ¿no? Entonces, para aterrizar esta primer parte, yo lo que plantearía es, evidentemente, Simmel es un autor que es un autor actual. ¿Por qué es actual? Pues porque está discutiendo en aquel momento fenómenos que hoy bien podríamos seguir discutiendo y que, aunque han adquirido características específicas de nuestro propio tiempo, Simmel es un referente necesario para la reflexión actual de esos temas. Lo mismo podría yo decir de Weber, ¿no? Weber se está interesando también por esos temas que en ese momento histórico están sobre la mesa. Pero esos temas sobre los que Weber está discutiendo, 150 años después, están aquí presentes, ¿no? ¿Cuáles son esos temas sobre los que está escribiendo este autor? Bueno,
el asunto, por supuesto, del surgimiento del capitalismo, el papel de la religión, ¿no?, en el desarrollo de ese capitalismo. Piensen, por ejemplo, en una cuestión. ¿Por qué el desarrollo de esto que podríamos llamar Latinoamérica, es decir, de Tijuana hacia el sur, es tan distinto al desarrollo que ha tenido un país como Estados Unidos, ¿no? Evidentemente habrían muchos aspectos, muchas variables que permitirían intentar una explicación de ese desarrollo desigual. Pero una variable que ya Weber planteaba tiene que ver con el papel de la religión, ¿no? Si ustedes recuerdan el argumento de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, es que el conjunto de creencias que giran en torno a una religión determinan el desarrollo económico de un país. Entonces ahí el ejercicio comparativo es entre los países protestantes y los países católicos. No me detengo mucho en eso, lo comentamos ya la otra vez en su momento. Pero Weber está discutiendo evidentemente sobre eso y yo diría, pues eso es un tema completamente actual. Todo lo que tiene que ver con el capitalismo y los procesos de modernización. La modernización, ya lo dijimos aquí alguna vez, entendida como ese proceso de tránsito entre las sociedades tradicionales y las sociedades modernas. Bueno, en este continente hubo durante los años 70, los años 80, toda una corriente de pensamiento, ¿no?, que buscaba interpretar precisamente, buscaba explicar el diferente desarrollo de nuestros países latinoamericanos, toda la teoría de la modernización, y después instituciones latinoamericanas como la CEPAL recuperan, ¿no? Dice, la preocupación y la gran pregunta de por qué América Latina no tiene los mismos niveles de desarrollo que otros países en Occidente o que Estados Unidos. Bueno, es una explicación relativamente actual de los años, una explicación, una discusión relativamente reciente de los años 80. Y detrás de esa teoría de la modernización, detrás de esa teoría, pues está evidentemente la reflexión weberiana, ¿no? Los procesos de racionalización, ya lo habíamos aquí platicado también cuando comentábamos los textos de Weber, ¿no? Ese proceso de racionalización que inicia en principio con el desarrollo de la ciencia, pero que después se traslada a otros ámbitos de lo social, a las relaciones sociales, al ámbito político, ¿no? La dimensión racional del actuar de los individuos es algo que está presente hoy en día. Nosotros podríamos explicar muchos fenómenos sociales a partir de la idea de la racionalidad. Les pongo solo un ejemplo. El surgimiento del Estado moderno trae consigo el surgimiento de la administración racional moderna. Y la administración racional moderna parte del supuesto general de la racionalización. Yo tengo un objetivo a la vista, actuar racionalmente implica que debo de elegir el mejor camino para llegar a ese objetivo. En ese sentido, entendida la racionalización, es que funciona la administración, ¿no? Por eso es que hablamos de la administración burocrática racional. Pero esa racionalización la podemos extrapolar a otros ámbitos, al ámbito político. Si un partido político quiere alcanzar el poder, pues hay formas racionales de alcanzarlo y también habría formas irracionales. Entonces, el concepto de racionalización que Weber construye y que después es recuperado por muchos otros autores, pues evidentemente es un concepto que podemos seguir utilizando. Hay otros temas, me voy rápido para ir concluyendo. Toda esta idea del desencantamiento del mundo, el debilitamiento del peso de las ideas religiosas en el mundo occidental, ¿no? Piensen en esta idea de los valores religiosos frente a temas como, por ejemplo, el aborto, ¿no? Evidentemente el aborto es una discusión que se presenta en grupos religiosos y grupos no religiosos. Y ahí hay una discusión presente. Bueno, ese tema me parece que también Weber puede darnos luces, ¿no? Y en fin, habría una serie de otros temas, el tema de
el poder político, la dominación, el trabajo. Weber por ahí también escribe algo sobre música. Fíjense, curiosamente, ¿no? Los dos autores escriben en términos de un interés ahí común, aunque de manera distinta, la música. Y no es extraño, ¿no? Si piensen en todo el bagaje cultural, toda la aportación cultural de Alemania en términos, por ejemplo, de la música clásica, ¿no? Es decir, no es fortuito que estos dos autores estén escribiendo sobre esta forma de expresión cultural, ¿no? En fin, esos serían algunos de los temas. Yo cerraría hasta aquí entonces, planteándoles que, bueno, frente a la pregunta que nos pone ahí el foro, pues la respuesta sin duda alguna son autores, por supuesto, actuales, ¿no? Yo cerraría con esta idea. Entonces, yo creo que con esto tenemos elementos para contestar, para trabajar las dos últimas actividades de nuestra plataforma. Voy a subir la actualización de nuestras láminas. En esa actualización ya podrán ustedes ver aquí la tablita comparativa que les comenté hace un momento y esta última laminita. Y yo creo que con eso y con las lecturas complementarias que les acerqué, tendríamos material más que suficiente para poder nosotros cerrar nuestra actividad. Antes de darle la palabra a los dos compañeros que ahora están conmigo, nada más una última cuestión. Quisiera darles las fechas, bueno, el asunto de las fechas de entrega. Formalmente tenemos una sesión más. A ver si, no sé si tú tienes por ahí el dato, Fernando, o compañera, de cuándo termina el curso. Creo que aquí yo tengo el calendario, No, pero no lo tengo a la mano. bueno, de todos Termina el modos, 25. 25. Ok, Sí. miren, aquí vamos a abrir rápidamente el plan de trabajo. Esta sesión, pues, bueno, ya ni siquiera lo dije al principio de la sesión, pero antes que nada tendría que ofrecerles una disculpa. La semana pasada que teníamos que tener sesión, yo tuve un problema y se me dificultó, en fin. Pero si revisamos el plan de trabajo, miren, formalmente la última asesoría la deberíamos de tener pues esta semana, mañana miércoles, no, el jueves, sí, a ver, déjenme ver, el miércoles, ¿no? 1 de junio. Bueno, la sesión que hoy tuvimos me parece que sustituye a la que no tuve con ustedes anteriormente y tengo la impresión, salvo lo que puedan comentar aquí los compañeros que están ahorita conmigo o lo que nos puedan comentar en el Facebook, creo que la sesión que tendríamos esta semana pues ya no sería necesaria. Yo considero que con esto que hemos planteado pues tendríamos ya material para responder a las dos actividades. La penúltima actividad es una tabla comparativa y la última actividad es un foro sobre la vigencia de estos autores. Entonces, en ese sentido me parece pues que estaríamos prácticamente cerrando el curso. Yo lo que les pediría es que traten de subir las actividades, todas las que tengan que subir, el 8 de junio, ¿no? Es cuando tengo aquí identificado, según el calendario, que sería como la última asesoría. Mi sugerencia es que no suban después de esta fecha, porque luego de repente pueden cerrar la plataforma y ahí se complica el asunto. Entonces, la fecha fatal, digamos, sería el 8 de junio. Ahorita, digamos, tendríamos pues prácticamente una semana, casi semana y media para subir esas dos últimas actividades. Insisto, les ofrezco una disculpa porque si hubiéramos tenido esta sesión la semana pasada, pues tendríamos un poco más de tiempo, pero yo espero que con esto que les acabo de plantear tengamos insumos suficientes, ¿no? Entonces, bueno, eso sería ahí de mi parte. Voy a dejar de grabar la sesión y me quedo ahorita comentando con los compañeros, ¿ok? Cualquier cosa nos seguiremos comunicando ahí en la plataforma o en el Facebook por si hubiera alguna duda. Bueno, dejo de grabar. Permítanme un momento.